Ya. Entonces, ¿te acuerdas que habíamos hablado de esa tablita? A ver, ¿quién se acuerda las partes de la tablita? Aquí que teníamos. Esa es la de datos, ¿La qué? la fila de datos. Muy bien. Fila de datos. Otros le llaman fila de entrada de datos. La misma chola. Esto, ¿cómo se llamaba? Columna de datos. Muy bien. Columna de datos o columna de entrada de datos, ¿ya? Ya, profe. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esto de acá? El cuerpo de la tabla. Muy bien. El cuerpo de la tabla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en él qué se encontraban? ¿Te acuerdas qué se encontraba en él o no? Las soluciones. Teníamos los resultados. Ahí tenemos los resultados. O sea, nosotros ya no vamos a aplicar. Disculpen que todavía no pasa esto, ha quedado un rezago en la gargantita. Entonces le decía, ya no tengo que recurrir a la fórmula, ¿no? Ya no tengo que recurrir a las fórmulas donde yo tenía que calcular los resultados. Me daban una regla de definición o una ley de definición y yo tenía que aplicarla para encontrar el resultado. No, ahora los resultados están acá y solo tengo que saber extraerlos. Si yo te pido calcular 3 asterisco 4. Ah, y acá faltaba algo, ¿no? ¿Quién está acá? ¿Quién es él? El operador. Él es el operador. Ya está. Dime, ¿cómo hacíamos para encontrar el resultado? Acuérdate. ¿El 3 dónde se ubicaba, Matías? En la columna de datos. En la columna de datos. Muy bien, esto lo buscas en la columna. ¿Y el 4? En la fila. En la fila de datos. Entonces te ibas acá. ¿Luego qué hacías? Avanzabas horizontalmente en esta fila y descendías verticalmente en esa columna. Y la respuesta es la intersección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Eso fue lo que avanzamos en la clase, como un ejemplo que tuvimos en una clase anterior, como un ejercicio que nos tocó. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero ahora vienen propiedades que se cumplen acá. Propiedad. Primera propiedad. La propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa.
Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá yo? ¿Qué voy a tener que hacer yo acá? ¿Ya? La propiedad conmutativa dice lo siguiente: ojo, pestaña y ceja. Antes de hablar de conmutativa, vamos a hablar primero de la propiedad de clausura, ¿ya? Propiedad de clausura. También llamada propiedad de cerradura. Entonces, ¿en qué consiste la propiedad de clausura? Dice, si nosotros definimos en un conjunto A si un conjunto A se define una operación vamos a imaginar la operación triangulito. Puede ser cualquier operación, ¿eh? No vayas a pensar que solamente es triangulito. Si un conjunto se define una operación, entonces, para que cumpla la propiedad de clausura, ¿qué debe cumplirse? Sí, solo sí. Para todo A, B que pertenece al conjunto A, entonces C también pertenece a. ¿Qué significa esto en castellano? Algunos también le llaman ley de composición interna. Que es una ley de composición interna. Para que lo entiendan mejor, vamos a ver un ejemplo. ¿Ah? Un ejemplo. El mismo que está en la pizarrita anterior. O vamos cambiando, ¿no? Un triangulito por acá. Todo lo que dice acá lo vas a aplicar visualmente. Dice, para que se cumpla la propiedad de clausura tengo que mirar dos cosas. Primero, tienen que darme un conjunto. Tienen que darme un conjunto. En él definen una operación binaria. El símbolo puede ser cualquiera, eso no interesa.
me dan un cuadrito donde han definido una operación binaria en ese conjunto. Y lo único que vas a hacer es mirar el cuerpo de la tabla. Vas a mirar que todos estos resultados, son elementos de A, nada más. Eso es lo único que vas a comprobar. Si todos son elementos de A, entonces cumple la propiedad de clausura. O se dice que la operación triangulito en el conjunto A es cerrada. Entonces, repito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente mirar y mirar bien. Mirar bien el conjunto que me dan y cuáles son sus elementos. Luego me voy a la tabla y me dedico a mirar el cuerpo de la tabla, donde están los resultados. Y todos estos numeritos, todos estos elementos, deben ser elementos de A. Si eso se cumple, decimos que sí cumple la propiedad de clausura. O que la operación, depende del simbolito, es cerrada en el conjunto A. Nada más. Solamente la técnica del buen mirón. Pregunto, ¿qué pasa si por acá encuentras un 5? Y tú miras acá y no hay 5. ¿Qué dirías? ¿Que la cumple o que no la cumple? ¿Cumpliría o no con la propiedad de clausura? No. No lo cumple. No la cumple. No la cumple. No la cumple. O también, ¿qué diríamos? ¿Cuál es el opuesto a cerrado? Antónimo. Si no está cerrado. Abierto. Si no está cerrada. ¿Cuál es el opuesto a cerrado? Abierto. Abierto. Es una operación abierta, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es fácil comprobar la propiedad de clausura. Solo mirar el conjunto, cuáles son sus elementos. Luego mirar el cuerpo de la tabla donde están los resultados. Y comprobar que esos resultados son elementos de A. Que no haya ningún elemento extraño. Si no hay ningún elemento extraño, todos los que están acá están en A. Si cumple la propiedad de clausura, decimos que la operación es cerrada. Y si encontramos algún elemento extraño que no esté en A, decimos que no la cumple o que es abierta. ¿Quedó claro? María Bulnes, participa.
tenemos que revisar que todos los que estén en conjunto tengan que estar en el... A ver, yo no he dicho en ningún momento todos, hija, mucho cuidado con las palabras, ¿ah? Todos los resultados. Ahora sí, eso es muy diferente. Todos los resultados. Sigue. ¿Qué pasa con todos los resultados? Que no es lo mismo decir todos los elementos de A. Es todos los resultados. estén en el cuerpo de la tabla. Ya, todos los resultados que están en el cuerpo de la tabla. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con todos estos resultados? ¿Qué debe ocurrir? Ser elementos de A. Tienen que ser elementos de A. Exactamente. Todos los resultados que están aquí en el cuerpo de la tabla tienen que ser elementos de A. Ojo, no necesariamente tienen que estar todos los elementos de A, ¿ya? Pero sí tienen que ser elementos de A. El requisito es, tienen que ser elementos de A. Que no estén todos acá, ya esa es otra cosa. Ahí no hay problema. ¿Estamos? Entonces la ley conmutativa lo que dice es que si yo cambio el orden, en la adición dice el orden de los sumandos, en la multiplicación dice el orden de los factores, y acá ¿cómo sería? Si yo cambio el orden de los operandos, acuérdate que ellos se llaman operandos, si yo cambio el orden de los operandos, se obtiene el mismo resultado. Conmutativa, cambiar orden. ¿Estamos de acuerdo? Primer paso. Ordenar fila y columna de datos en forma idéntica a partir del operador. ¿Qué significa? Que vas a mirar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Tiene que estar ordenado igualito. Y si no está, tú lo tienes que ordenar. Pero mucho cuidado. Para mucho cuidado, pero mucho cuidado. ¡Ojo! ¡Yujú! Si vas a mover, se mueve toda la fila, porque acá he cambiado de lugar a las filas, se mueve toda la fila. Mira la fila donde está el 1. Toda esta fila se mueve para acá. De la tercera pasó a ser la primera fila. La fila del 2, que era la segunda, se queda ahí. La fila del 3, que era la última, sube a la tercera posición. Y la fila del 4, que acá estaba la primera, se va al último. Entonces, no solamente se mueven los números de acá, no solo se mueve al número, se mueve a toda la fila. ¿Estamos de acuerdo, chicocos? Segundo paso. Se traza la diagonal principal.
Se traza la diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal? Es esta. Ahí está. ¿Ve? Ahí te presento la diagonal principal. Y tercer paso. Cumplirá la ley conmutativa si se observa simetría respecto a dicha diagonal. Profe, ¿cómo es eso? Vas a verificar así, ve. Vas a verificar lo siguiente. Te ubicas en la diagonal y miras de izquierda a derecha. Los elementos son 1, 4, 2 en la fila. En la primera fila. Igualito debe ser el orden. El orden 1, 4, 2, 1, 4, 2 en la columna. En la siguiente fila, el orden es 3, 4. En la siguiente columna, el orden debe ser 3, 4. 1, 1. Eso significa simetría. Lo mismo que ves arriba, se ve abajo. Como si fuera un espejo. Lo mismo que está arriba, se ve abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, 1, 4, 2, 1, 4, 2. 3, 4, 3, 4. 1, 1. ¿Hay simetría? Sí hay simetría. Y si hay simetría, sí cumple la propiedad conmutativa. ¿Estamos de acuerdo? Tercera propiedad. Propiedad del elemento neutro. El elemento neutro se simboliza con una E. ¿Quién es el elemento neutro en la adición? ¿Quién se acuerda? ¿Quién es el elemento neutro en la adición? ¿El cero? El cero. ¿Y por qué el cero es el elemento neutro?
porque el resultado de la suma da el mismo número. Exactamente, todo número sumado con 0 te da el mismo número, o sea, el número no cambia. ¿Cuál es el elemento neutro en la multiplicación? El 1. Contesta. No han respondido. ¿Quién es el elemento neutro en la multiplicación? ¿Quién es el elemento neutro en la multiplicación? ¿El 0 y el 1? Oye, todo número multiplicado con 0 da el mismo número. No, profe. El 1. El 0 es el elemento absorbente en la multiplicación. A todo lo absorbe y lo vuelve 0. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número. No se olviden. Entonces la idea es esa. ¿Cómo definen acá el elemento neutro? Lo definen de esta manera. Vamos a ponerlo acá. Con el espacio. Dice, para todo elemento del conjunto A existe un único elemento neutro que esté en A, tal que A operado con el neutro es igual al neutro operado con A. Y siempre sale A. Esta es una simbología matemática para todo elemento del conjunto A. O sea, en un conjunto se define, ¿no? Para todo elemento del conjunto A existe un único elemento también en A, tal que cuando se operen con él, siempre sale lo mismo. Ese es el lenguaje matemático. Existe un solo elemento neutro, no pueden haber dos, solamente uno.
Eso significa este simbolito. Existe solamente uno. Ahora es bien fácil encontrarlo ahí. Mira las recomendaciones, los pasos. Paso 1. La tablita debe cumplir o debe ser conmutativa. Ya sabes qué significa conmutativa. Tienes que comprobar que sea conmutativa. Ya lo comprobé, profe. Ya, listo. Segundo paso, ¿qué dice? Se busca en el cuerpo de la tabla una fila igual a la fila de datos. Ahí está, ve. Una fila igual a la fila de datos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. También se busca una columna igual a la columna de datos. Ahí está, ve. Y la intersección es el valor del elemento neutro. ¿Se entendió lo que tengo que hacer? Sí, profe. ¿Qué tengo que hacer? Primero, comprobar la conmutatividad. Una vez que verifique que es conmutativa, me voy al cuerpo de la tabla. ¿Y qué busco? Una fila igualita a esta. Y busco una columna igualita a esta. Y donde se intersecta, ese es el elemento neutro.